El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. La violencia contra los periodistas continúa siendo una amenaza para la libertad de expresión, teniendo en cuenta que son varios los aspectos que condicionan el ejercicio de su labor. ¿Cuáles son las situaciones del ambiente que más afectan el ejercicio del periodismo y el acceso a la información? Saberte Ver conversó con algunos periodistas de Antioquia, a quienes actualmente los acompaña un sistema de seguridad para la protección de su oficio. Ellos nos cuentan la importancia de expresarse libremente y dar a conocer de manera plena la información a la ciudadanía. A raíz del 2008 que empezó el problema de las bandas criminales del Bajo Cauca, me puse al frente de esa problemática de inseguridad que vivíamos y todavía vivimos. Y pues a raíz de todo eso hice 2 marchas por la paz, hice unas cantidades de denuncias y fuera de eso pues fui muy defensor de los derechos humanos, de toda esa problemática que se estaba presentando, denunciando a la policía, denunciando al ejército, denunciando funcionarios de la fiscalía, el CTI y bandas criminales. Y toda esa situación que yo he venido ejerciendo, trabajando como periodista, pues eso me causó para tener varios atentados, uno de ellos con una granada el 20 de mayo del 2010 a las 4 de la mañana en mi sitio de residencia. Nosotros por lo general lo que contamos es historias. Nosotros no hacemos parte de ningún partido político ni nada de esas cosas. Cuando cogemos una información la trabajamos pero desde el punto de vista de contar la historia, de contar lo que sucede a la población. El tema de derechos humanos tiene que ver con toda la sociedad, pero lo importante es cuál es la visión y cuál es el aporte que le da el periodista al tratamiento de la información, cuando está reconociendo a una víctima, cuando respeta las dificultades o las penurias que está pasando esa persona y no tiende a victimizarlo, sino a respetar su situación, cuando trata de utilizar diferentes fuentes de información, no quedarse solo con una voz o con lo oficial, sino que intenta complementar la información con otras voces. En la medida en que el periodista recurre a esas herramientas, va a poder tener un enfoque de derechos frente a la información que está compartiendo con la sociedad. Nos preocupa mucho la situación de agresión a defensores y defensoras en Antioquia, pues aclarando que para nosotros defensores no es solamente la persona que trabaja en una ONG o que pertenece a un grupo de abogados, no. Un defensor de derechos humanos para nosotros es desde el líder comunitario, desde la persona que lidera los grupos de adulto mayor, desde un líder campesino, un líder juvenil. Entonces nos preocupa en los niveles de agresión que estamos viviendo. Entre el 2010 y el 2011 tuvimos, por lo menos, nosotros tengamos información, 274 agresiones a líderes sociales y lideresas sociales. En ese primer semestre del 2012 tenemos 77 agresiones. Da dificultad para uno poder ejercer el periodismo, pero sin embargo, la confianza, la credibilidad que le he dado a la comunidad, a mis informantes, a mis fuentes, eso ha hecho después de poder ejercer el periodismo. Sin embargo, a pesar que tengo el esquema, hay confiabilidad de muchas personas y he podido pues obtener muchas fuentes muy buenas, muy delicadas, muchas informaciones importantes que es la que he venido publicando actualmente. Como decía ahorita, pues Colombia es un país donde han asesinado 139 periodistas desde 1977, como el 80-90% de estos casos están en la impunidad. Entonces el llamado de la FLIP es nunca subestimar las amenazas. Si bien hay cajes del oficio, por decirlo así, no es, pues si tú estás denunciando corrupción o abusos del poder, en fin, es normal que hayan unas reacciones igualmente agresivas, pero hay que separar de cuándo es un insulto, cuando es simplemente una reacción algo violenta a una amenaza como tal. En eso hay que tener en cuenta muchos factores. Primero, el contexto. No es lo mismo que amenacen a un periodista que está cubriendo deportes en Bogotá, a alguien que esté cubriendo temas de sindicalismo en Segovia, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores. Si uno recibe
una agresión o una amenaza en esos contextos, pues es muy importante que ponga la denuncia ante las autoridades y que solicite protección a la Unidad Nacional de Protección, que es en última la encargada de gestionar las medidas de protección a los periodistas amenazados. Ahora en este momento no pienso dejarlo, o sea, esa es mi función, esa fue mi misión que me encomendaron y que no vale pues la pena tampoco perder la vida, pero yo creo que sí hay que empezar a ser un poquitico más brillantes a la hora de pensar y a la hora de entregar una información, sin que uno cause problemas. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018 42 4000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.